Nunca pensé que algún día terminaría contando mi historia así. Durante años leí relatos de familias rotas, favoritismos, traiciones y venganzas silenciosas, y siempre pensaba, qué fuerte, qué triste, qué exagerado, hasta que me pasó a mí. Me llamo Marcos Rivas, tengo 34 años, y hasta hace 2 años, trabajaba en la empresa familiar que mi padre construyó desde cero, Rivas e Hijos Construcciones, una compañía mediana de construcción en Guadalajara, con casi 50 empleados, proyectos residenciales y comerciales, y una reputación que durante décadas sostuvo a toda nuestra familia. Para mi padre, Roberto Rivas, esa empresa no era solo un negocio, era su religión. Nuestra casa giraba alrededor de ella. En la mesa no se hablaba de películas, vacaciones o planes de vida. Se hablaba de contratos, de proveedores, de cuadrillas, de clientes, de permisos, de precios del acero, de concreto, de retrasos, de quién servía y quién no servía. Desde que mi hermano menor y yo éramos niños, mi padre repetía la misma frase. Un día, ustedes dos van a llevar este imperio. Rivas e Hijos será su legado. El problema fue que, en algún momento, mi padre decidió que solo uno de sus hijos tenía derecho a ese legado. Y no era yo, era mi hermano menor, Raúl, 29 años, carismático, atlético, seguro de sí mismo, el tipo de hombre que entra a una obra con botas limpias, saluda a todos con palmadas en la espalda y hace que la gente piense que sabe mandar, aunque no sepa leer un presupuesto completo. Desde niño, Raúl era el favorito. Jugaba fútbol, arreglaba motores, le encantaba ensuciarse las manos. Tenía esa confianza fácil que mi padre confundía con liderazgo. Mi papá se derretía por él. Miren a Raúl, decía a cualquiera que quisiera escucharlo. Ese muchacho nació para la construcción. Tiene madera de jefe, tiene carácter. Yo, en cambio, era el de los papeles, el que sacaba buenas calificaciones, el que estudiaba administración, el que aprendía estimaciones de costos, el que entendía software de gestión de proyectos, el que podía ver una obra no solo como cemento y ladrillos, sino como números, logística, riesgos, tiempos, margen, flujo de caja y reputación. Pero para mi padre eso no era construcción, eso era oficina, y en su mente, oficina era casi una palabra sucia. A los 16 empecé a trabajar en las obras durante los veranos. Cargué material, levanté muros, aprendí a leer planos, ayudé a capataces, me corté las manos, me quemé la piel bajo el sol. No me faltó trabajo duro, pero cada vez que proponía una mejora, mi padre fruncía el ceño. El punto de quiebre empezó cuando tenía 19. Era 2009. La empresa seguía funcionando como si estuviéramos en los 80. Presupuestos a mano, horarios en pizarrones, nómina en hojas impresas, inventario en carpetas, órdenes de cambio escritas con pluma. Un caos. Yo encontré un software de administración para constructoras que podía simplificar todo. Costos, calendarios, materiales, pagos, reportes, errores. Le preparé una presentación a mi papá. Estaba emocionado. Pensé que por fin vería que yo tenía algo valioso que aportar. Me escuchó 10 minutos. Luego cerró la carpeta. Los constructores de verdad no necesitan computadoras, hijo. Aquí construimos con las manos, no mirando pantallas. Raúl, que tenía 14 años y apenas sabía distinguir un cincel de un desarmador, asintió como si acabara de escuchar una verdad profunda. Sí, Marcos, la construcción es ensuciarse, no jugar con aparatos. Todos rieron. Yo también sonreí. Por fuera, por dentro, algo empezó a endurecerse. Esa frase se volvió el tema de mi vida. Cada vez que intentaba modernizar algo, me decían que estaba complicando las cosas. Cada vez que hablaba de software, métricas o análisis de costos, mi padre me recordaba: la universidad está bien, hijo, pero esto es el mundo real. La construcción no se aprende en libros. Mientras tanto, Raúl dejó la universidad después de un semestre porque no era para él. La reacción de mi padre fue orgullo. Bien por ti, hijo. Los hombres reales aprenden haciendo. Yo seguí estudiando, seguí trabajando, seguí esperando que, si demostraba suficiente valor, mi padre finalmente lo vería. Me gradué. Entré de lleno a Rivas e Hijos. Reorganicé archivos. Implementé métodos de costos por proyecto. Diseñé una base de datos para mantenimiento de maquinaria. Negocié mejores precios con proveedores. Corregí presupuestos mal hechos. Rescaté obras que iban directo al desastre. Todo sin que nadie me lo pidiera. Todo en horas extra. Todo mientras Raúl llegaba tarde a la obra. Hablaba con 3 personas. Se tomaba un café.
hacía 2 llamadas, se iba temprano y recibía elogios por su presencia de liderazgo. Era absurdo. Raúl podía olvidar pedir material y retrasar una cuadrilla completa. Mi padre decía, los errores enseñan. Yo podía ahorrar $30.000 renegociando un contrato de proveedores. Mi padre decía, bien, y cambiaba de tema. En reuniones familiares, asados de la empresa, cenas con clientes, siempre era lo mismo. Raúl era el futuro. Raúl entendía a la gente. Raúl tenía autoridad natural. Yo era Marcos, el que era bueno con números, el que ayudaba con detalles, el de apoyo. Esa palabra me empezó a pudrir por dentro. Apoyo, como si yo fuera una silla, una herramienta, un complemento del verdadero heredero. Cuando Raúl cumplió 21, mi padre empezó a hablar de sucesión. No conmigo, nunca conmigo. Me enteré escuchando a mi madre hablar por teléfono con una tía. Tu padre está pensando en darle más responsabilidad a Raúl, decía ella. Dice que el muchacho ya está listo para aprender a dirigir. Raúl nunca había manejado más que una cuadrilla de 7 personas, y aún así, ya estaba listo. Yo llevaba más de una década dentro de la empresa, y seguía esperando permiso para ser tomado en serio. Hace 3 años decidí hablar con mi padre directamente. Tenía 31. Acababa de cerrar el contrato comercial más grande que habíamos tenido hasta entonces. Un complejo de oficinas de $2.3 millones. Lo entregamos antes de tiempo y por debajo del presupuesto. ¿Quién hizo las estimaciones? Yo. ¿Quién detectó los problemas con permisos? Yo. ¿Quién coordinó a proveedores y subcontratistas? Yo. Raúl apareció el día de la foto con casco limpio y sonrisa perfecta. Mi padre lo presentó como parte clave del equipo. Ese día, durante una pausa, entré a su oficina. Papá, creo que deberíamos hablar del futuro de la empresa. Tengo ideas para expansión. Tal vez especializarnos en proyectos más complejos. He estado investigando mercados. Me interrumpió. Marcos, haces buen trabajo. No me malinterpretes, pero dirigir esta empresa requiere otro tipo de hombre. Sentí un golpe en el pecho. ¿Qué quieres decir? La construcción es dura. Necesitas a alguien que pueda ganarse el respeto de las cuadrillas, alguien que entienda lo que significa ensuciarse las manos. Raúl tiene esa autoridad natural. La gente lo sigue. Papá, trabajo en obra desde los 16. Conozco cada parte del negocio mejor que saber y liderar son cosas distintas. Hijo, Raúl tiene lo necesario para mandar. Tú eres más de soporte. Y eso no tiene nada de malo. Todo buen líder necesita a alguien que maneje los detalles. Soporte. Otra vez, esa palabra me persiguió meses. Después de todo lo que había hecho. Después de todo el dinero que le ahorré a la empresa. Después de años de demostrar que entendía el negocio mejor que nadie. Yo seguía siendo soporte. Pero la verdadera humillación llegó 2 años después. En el cumpleaños 60 de mi padre, reservó el salón privado de un restaurante caro. Invitó a la familia extendida, empleados clave, clientes importantes, proveedores de toda la vida. Yo pensé que era una cena para celebrar su cumpleaños. Me equivoqué. A mitad de la noche, mi padre se levantó y golpeó suavemente su copa con un cuchillo. Todos se callaron. Quiero agradecerles por estar aquí, dijo. Cumplir 60 me ha hecho pensar mucho en el futuro, en el legado, en lo que quiero dejar atrás. Sentí que el estómago se me cerraba. Sabía hacia dónde iba. Rivas e hijos ha sido mi vida, continuó, pero un hombre debe saber cuándo pasar la antorcha. Por eso, me enorgullece anunciar que, desde hoy, Raúl Rivas tomará el cargo de presidente de Rivas e Hijos Construcciones. La sala estalló en aplausos. Raúl se levantó, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Abrazó a mi padre. Mi madre lloraba de felicidad. Los empleados aplaudían. Los clientes sonreían. Y yo me quedé sentado, viendo cómo el futuro que había trabajado 15 años para merecer era entregado a mi hermano menor frente a 40 personas. Raúl dio un discurso. Habló de continuar el legado Rivas, de llevar la empresa al futuro sin perder los valores tradicionales, de honrar el trabajo de los hombres que construyen con sus manos. Yo lo escuchaba y pensaba, no sabe la diferencia entre margen bruto y markup, no entiende flujo de caja, nunca ha llevado un contrato complejo, pero todos lo aplaudían. Después de la cena, alcancé a mi padre en el estacionamiento. ¿Qué demonios fue eso?, pregunté. Ni siquiera lo hablaste conmigo. He trabajado en esta empresa 15 años. Mi padre suspiró como si yo fuera un niño haciendo berrinche. Marcos,
Ya te lo dije, Raúl es el hombre correcto para el puesto. Tiene la personalidad, la autoridad. Las cuadrillas necesitan a alguien a quien respeten. ¿Respeten? La mitad de nuestros capataces me piden a mi orientación técnica todos los días. Yo soy quien. Eres bueno con lo técnico. Nunca dije que no. Pero dirigir una constructora no se trata de hojas de cálculo y computadoras. Se trata de ser duro, tomar decisiones difíciles, mandar respeto. Solté una risa seca. ¿Autoridad natural? Raúl nunca ha manejado un presupuesto de más de 50.000. No conoce nuestros requisitos de seguros. No sabe tratar permisos complejos. No podría leer un plano técnico difícil ni con una semana de ventaja. El rostro de mi padre se endureció. Te voy a decir esto una sola vez. Raúl es el futuro de esta empresa porque es lo bastante hombre para manejarla. Algunas personas nacen líderes, otras nacen para seguir. No hay vergüenza en saber cuál eres. Me quedé quieto, pero él no terminó. Nunca has sido lo bastante hombre para dirigir este negocio, Marcos. Eres demasiado suave, demasiado académico, demasiado preocupado por hacer las cosas perfectas. Raúl tiene los pantalones para tomar decisiones difíciles. Eso es lo que se necesita. Ahí fue la frase que cerró una puerta dentro de mí. No discutí más, solo lo miré caminar hacia su camioneta, como si yo fuera un empleado decepcionado, no su hijo. Esa noche tomé una decisión. Si no era lo bastante hombre para dirigir Rivas e Hijos, entonces construiría algo más grande, y se lo demostraría a todos. A la mañana siguiente entré a la oficina de mi padre. Llevaba una carta de renuncia. La dejé sobre su escritorio. Ni siquiera levantó la vista al principio. Estás cometiendo un error, hijo, dijo. ¿A dónde vas a ir? Nunca has trabajado en otro lugar. No te preocupes por mí. Voy a resolverlo. Él sonrió con lástima. La clase de sonrisa que duele más que un insulto. No tenía idea. Nadie en mi familia la tenía. Pero yo llevaba meses preparándome para ese momento. No porque quisiera traicionarlos, sino porque una parte de mí sabía que algún día mi padre me empujaría demasiado lejos. Durante años había documentado todo. Procesos, estructuras de costos, relaciones con proveedores, fallos recurrentes, quejas de clientes, tiempos promedio, márgenes, errores, oportunidades perdidas. Yo no robé secretos, no necesitaba hacerlo. Yo había construido buena parte del sistema que sostenía la empresa. Lo llevaba en la cabeza. Y en 15 años también había construido algo más valioso que cualquier carpeta. Relaciones. La construcción es un negocio de confianza. Y mientras mi padre pensaba que Raúl ganaba clientes con palmadas en la espalda, muchos clientes seguían con nosotros porque sabían que yo revisaba sus proyectos personalmente. Subcontratistas me llamaban a mí, proveedores negociaban conmigo, capataces me pedían soluciones, arquitectos confiaban en mis tiempos, clientes sabían que si Marcos decía que algo se haría, se hacía. Una semana después de renunciar, registré mi propia empresa, Cumbre Construcción Integral. Elegí Cumbre a propósito, porque quería que el nombre dijera lo que mi padre nunca quiso admitir, que yo no estaba abajo, estaba arriba. Empecé pequeño, usé mis ahorros, renté una oficina modesta en un parque empresarial, compré equipo básico, contraté a 2 personas que habían trabajado conmigo en Rivas e Hijos y estaban hartas del estilo arrogante de Raúl. Mi primer contrato fue una remodelación residencial de $15.000. Pequeña, sencilla. La hice casi con mis propias manos, pero mi plan era mucho más grande. Sabía exactamente dónde era débil Rivas e Hijos. Tecnología, gestión, transparencia, eficiencia. Mi padre había pasado años burlándose de las herramientas modernas, así que yo hice lo contrario. Invertí en software de administración de obras, reportes móviles, seguimiento de costos en tiempo real, comunicación directa entre oficina y campo, tablets para las cuadrillas, planos digitales, órdenes de cambio con firma electrónica, fotografías diarias, calendarios compartidos, mientras Rivas e Hijos seguía usando hojas de tiempo en papel y notas escritas a mano. Mi equipo podía mostrar a un cliente exactamente qué se hizo, cuánto costó, qué faltaba y cuándo se terminaría. La diferencia fue inmediata. Cotizaba con más precisión, detectaba problemas antes de que se volvieran caros, sabía dónde estaba cada equipo y qué necesitaba, programaba mejor, compraba mejor, y lo más importante, los clientes entendían por qué pagaban. No les pedía fe ciega, les daba información. Después del primer contrato llegó una cocina de 40.000, luego una remodelación de baños por 75.000. La gente empezó a hablar. Una constructora nueva, puntual, ordenada,
transparente, con tecnología, sin sorpresas. Yo sabía que el mercado comercial era donde podía crecer rápido. Mi padre era bueno en trabajos residenciales y comerciales pequeños, pero cuando un proyecto requería coordinación compleja, regulaciones estrictas o documentación pesada, Rivas e Hijos sufría. Yo posicioné Cumbre como lo contrario: proyectos médicos, edificios educativos, oficinas corporativas, espacios con normas exigentes. Si requería precisión, yo quería estar ahí. 6 meses después de abrir, conseguí mi primer contrato comercial importante: la renovación de un edificio de consultorios médicos. $400.000, un trabajo con plazos duros, estándares sanitarios y cero margen para errores. Rivas e Hijos habría sufrido con ese proyecto. Yo lo aplasté. Lo terminé 2 semanas antes, 8% por debajo del presupuesto. El cliente quedó tan satisfecho que me contrató para su siguiente ubicación. Durante ese tiempo casi no hablé con mi familia. Mi padre me llamaba de vez en cuando. ¿Cuándo vas a dejar esta tontería y volver a la empresa? Raúl nunca llamó. Probablemente estaba demasiado ocupado jugando a ser presidente. Mi madre intentaba culparme. Tu padre te extraña. Esto es orgullo. Los hermanos deberían trabajar juntos. Pero yo ya no quería trabajar juntos. Quería demostrar algo. El verdadero despegue llegó 18 meses después. Había estado construyendo relación con contratistas generales que manejaban grandes proyectos comerciales. Me presentaba como subcontratista especializado en obras complejas. Uno de ellos me llamó con una oportunidad enorme: la renovación de la sede corporativa de una empresa financiera en el centro. $2.8 millones, sistemas mecánicos complejos, acabados de lujo, plazos imposibles, cliente perfeccionista. El tipo de trabajo que Rivas e Hijos siempre quiso, pero nunca pudo manejar. Preparé mi propuesta durante 3 semanas. Estimaciones al centavo, cronograma detallado, plan de control de calidad, estrategia de riesgos, reportes de comunicación, referencias de cada proyecto importante que habíamos terminado. Cuando la entregué, supe que era impecable. Ganamos. Y lo mejor fue que también había competido Rivas e Hijos. Les gané por $200.000. Y ofrecí terminar antes. El contratista general me lo dijo después: Marcos, tu propuesta parecía de una firma nacional. La de Rivas parecía un número escrito en una servilleta. Ahí supe que tenía a mi padre justo donde necesitaba. Ese proyecto consolidó mi reputación. Lo entregamos impecable, antes de tiempo, por debajo del presupuesto. El cliente nos contrató para 2 ubicaciones más. El contratista general empezó a recomendarnos para proyectos mayores. 6 meses después, Cumbre Construcción Integral tenía 15 empleados y 8 millones en contratos firmados. Mientras tanto, Rivas e Hijos empezó a tambalearse. Al principio no competí directamente con ellos. Yo iba por obras que ellos no podían manejar. Pero mi éxito empezó a hacerlos quedar antiguos. Los clientes comparaban, los proveedores comparaban, los contratistas comparaban. La pregunta empezó a sonar en el mercado: ¿por qué trabajar con Rivas si Cumbre hace lo mismo con más control, más transparencia y menos retrasos? Entonces decidí ir por el núcleo de sus clientes. No fue impulsivo, fue quirúrgico. Conocía a cada cliente importante. Sabía que les gustaba de Rivas e Hijos. Sabía que les molestaba. Sabía que toleraban por costumbre. Y sabía que pagarían por mejorar. Thompson Industrias llevaba 8 años trabajando con mi padre. $300.000 al año en mantenimiento y reparaciones. Ingresos estables, casi garantizados. Pedí una reunión con su gerente de instalaciones. Lo conocía desde hacía años. Cuando entré a su oficina, sonrió. Marcos, escuché que abriste tu propia empresa. ¿Cómo va todo? Muy bien. De hecho, por eso estoy aquí. Sé que han estado cómodos con Rivas e Hijos, pero quiero mostrarte lo que podemos hacer diferente. Presenté una propuesta de gestión de instalaciones. Nada parecido a lo que Rivas les había ofrecido. No solo reparar cuando algo se rompía. Mantenimiento preventivo, calendario predictivo, reportes mensuales, tiempos de respuesta garantizados, seguimiento digital, y un costo 15% menor. El gerente pasó las páginas con atención. Esto es impresionante. Rivas nunca nos ha ofrecido este nivel de planeación. Nosotros no somos Rivas, dije. Nosotros resolvemos problemas. No solo mandamos gente con herramientas. 2 semanas después, Thompson canceló su contrato con Rivas e Hijos y firmó con Cumbre. Fue el primero.
luego vino Riverside Manufactura, 500.000 al año, se fueron, después Central Medical Group, 400.000, se fueron, luego Brockstone Administración de Propiedades, 600.000, se fueron, uno por uno. Los clientes más grandes de mi padre empezaron a cruzar la calle, no porque yo les rogara, no porque hablara mal de Rivas, sino porque les ofrecía algo mejor, reportes, garantías, plazos con penalización si fallábamos, transparencia, profesionalismo. Cada vez que un cliente cambiaba, yo enviaba una nota educada a mi padre. Estimado Roberto, le agradezco los años de relación con este cliente. Cumbre se asegurará de continuar sirviéndole con excelencia. Era cruel, sí, pero también era verdad. Mi madre empezó a llamar más seguido. Tu padre está preocupado. Algunos clientes antiguos se han ido. Cree que alguien está hablando mal de la empresa. Yo nunca le dije que era yo. Supuse que eventualmente lo entendería. Y lo entendió. La confrontación llegó un martes de marzo. Yo estaba en mi nueva oficina. Ya no era el cuarto barato del parque empresarial. Ahora Cumbre tenía 300 metros cuadrados, una sala de juntas, recepción y espacio para más de 20 empleados. La recepcionista llamó por el intercomunicador. Marcos, hay un Roberto Rivas aquí para verte. Dice que es tu padre. Sonreí. Mándalo pasar. Mi padre entró como si hubiera envejecido 5 años desde la última vez que lo vi. El rostro rojo, las manos tensas, los ojos furiosos. Tenía la misma expresión que ponía cuando una obra se salía de control. Hijo de... Empezó antes de cruzar bien la puerta. Qué gusto verte también, papá. Siéntate. No se sentó. Se quedó frente a mi escritorio, mirando mi oficina como si le ofendiera que existiera. Thompson, Riverside, Central Medical, Brockstone. Me estás robando clientes. No robé a nadie. Respondí con calma. Ofrecí mejor servicio a precios competitivos. Hasta donde sé, eso se llama negocio. ¿Negocio? Esto es sabotaje. Estás tratando de destruir todo lo que construí. Me recargué en la silla. No estoy intentando destruir nada. Estoy mostrando al mercado cómo se ve una gestión de construcción moderna. Su mandíbula se tensó. ¿Gestión moderna? ¿Ahora crees que sabes más de construcción que yo? Sí, lo dije sin levantar la voz. Sé cómo usar tecnología para mejorar eficiencia, cómo dar transparencia a los clientes, cómo entregar proyectos a tiempo y dentro del presupuesto. Y supongo que Raúl no sabe nada de eso. Su rostro cambió. Toqué el punto exacto. ¿Cómo va Raúl? Pregunté. Escuché que perdieron Riverside. Debe doler. ¿Estamos bien? Sí, porque por lo que se escucha, han perdido casi $2 millones en ingresos anuales en los últimos 8 meses. Eso debe estar presionando el flujo de caja. La verdad era que yo sabía exactamente cómo estaba Rivas e Hijos. La construcción es un mundo pequeño. Los proveedores hablan, los subcontratistas hablan, los clientes hablan. Mi padre estaba retrasado en pagos. Había despedido 6 empleados. Tenía problemas para cubrir nómina. Y Raúl estaba tomando decisiones cada vez más desastrosas. ¿Planeaste esto?, dijo mi padre, con la voz más baja. Todo esto. Planeaste destruir mi empresa. Planeé construir una mejor. Respondí. Si eso pone presión sobre Rivas e Hijos, bueno, así funciona el mercado libre. Mi padre finalmente se sentó. Por primera vez desde que entró, no parecía furioso. Parecía derrotado. ¿Por qué?, preguntó. Te di trabajo. Te enseñé el negocio. Te traté como familia. Solté una risa amarga. ¿Como familia? Papá, me dijiste que no era lo bastante hombre para dirigir la empresa. Le diste todo a Raúl sin siquiera considerar lo que yo había hecho. Me dejaste claro que, para ti, yo nunca sería más que un tipo de apoyo. Yo solo intentaba ser realista con tus fortalezas y debilidades. No, me levanté. Tú jugaste favoritos. Como siempre, Raúl era el niño dorado que no podía equivocarse. Y yo era el hijo decepcionante que no encajaba en tu idea de lo que debe ser un hombre. Señalé mi oficina. Bueno, esto lo construyó tu hijo que no era lo bastante hombre. Cumbre Construcción Integral facturó 12 millones el año pasado. Vamos rumbo a 18 este año. Empleamos a 28 personas. Y cada una gana mejor que en Rivas e Hijos. Mi padre me miró como si me viera por primera vez. ¿Cómo? Haciendo todo lo que dijiste que no se podía hacer, usando tecnología en vez de pelear contra ella, dando transparencia en vez de pedir confianza ciega, tratando a los empleados como profesionales, no como obreros agradecidos por recibir lo mínimo. Me incliné hacia él. ¿Sabes qué es lo más irónico? Aprendí todo trabajando para ti. Cada error de Rivas, cada ineficiencia, cada queja de cliente,
cada desastre de logística. Yo estaba mirando, aprendiendo qué no hacer. Mi padre guardó silencio. Luego preguntó, ¿qué quieres de mí? Quiero que admitas que te equivocaste. Quiero que digas que sí era capaz, que sí era lo bastante hombre para dirigir la empresa, y que tu querido Raúl no lo era. Papá, ¿cómo va Raúl como presidente? Interrumpí. ¿Tiene toda esa autoridad natural que tanto admirabas? Su silencio fue respuesta suficiente. Déjame adivinar. La mitad de la cuadrilla piensa que es un idiota. La otra mitad no lo respeta porque sabe que consiguió el puesto por ser tu hijo. Los proveedores no confían en sus decisiones porque no entiende los números. Los clientes están hartos porque promete demasiado y entrega tarde. Ha sido un periodo de ajuste, dijo en voz baja. ¿Periodo de ajuste? Papá, han pasado 2 años. Si Raúl iba a aprender, ya habría aprendido. Abrí mi laptop, la giré hacia él. ¿Quieres ver algo interesante? Mi contador preparó un análisis comparando el desempeño de Rivas e Hijos en los últimos 2 años contra los 2 años anteriores. La hoja de cálculo lo decía todo. Ingresos abajo 35%, margen de utilidad de 12 a 3%, retención de clientes de 85 a 60%, tiempo promedio de entrega 20% más lento. Estos no son números malos, papá, son números catastróficos. Raúl no solo no hizo crecer la empresa, la está hundiendo. Mi padre miró la pantalla como si fuera una sentencia. Luego abrí otra hoja. Estos son los números de cumbre. Crecimiento de ingresos de 400% interanual. Margen de utilidad de 18%. Retención de clientes de 95%. Proyectos terminados 15% más rápido que el estándar de la industria. Lo miré directo a los ojos. No solo soy lo bastante hombre para dirigir una constructora, papá, soy mejor haciéndolo de lo que tú fuiste. Eso lo rompió. Mi padre bajó la cabeza y empezó a llorar. Nunca lo había visto llorar, ni siquiera cuando murió mi abuelo. Lo siento, murmuró. Me equivoqué contigo, me equivoqué en todo. Lo vi derrumbarse frente a mí, y sentí algo extraño. Durante años había imaginado ese momento. Mi padre admitiendo que estaba equivocado. Mi padre reconociendo mi valor. Mi padre entendiendo que Raúl no era el heredero perfecto. Pensé que se sentiría como victoria, como fuego, como justicia, pero se sintió vacío, triste, como ganar una pelea que ya te costó demasiado. Ya es tarde para disculpas, dije, el daño está hecho. Él levantó la mirada con lágrimas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo arreglo esto? No puedes. Rivas e Hijos está terminada. Aunque despidas a Raúl mañana y ruegues a tus clientes antiguos que regresen, no confiarán igual. Tuviste la oportunidad de hacer las cosas bien. Elegiste favoritismo sobre competencia. Mi padre se limpió la cara con la mano. ¿Qué va a pasar con la empresa? ¿Y con Raúl? No me importa qué pase con Raúl. Eligió aceptar un puesto que no merecía. Eligió mirarme desde arriba mientras tú me empujabas fuera. En cuanto a la empresa, supongo que tendrás que vender activos, pagar deudas y, si tienes suerte, evitar la bancarrota personal. ¿Y luego qué? Tengo 62 años, Marcos. Esto es todo lo que sé hacer. Por un segundo pensé en ofrecerle trabajo, porque mi padre, con todos sus defectos, si sabía supervisar obras, era malo modernizando, era injusto como jefe de familia, pero en campo, cuando no estaba cegado por favoritismos, era competente. Luego recordé todos los años escuchando que no era suficiente. Recordé las cenas donde Raúl recibía elogios por hacer poco. Recordé mis logros ignorados. Recordé el estacionamiento. No eres lo bastante hombre. Y dije, vas a resolverlo. Eres inteligente, te adaptarás. Mi padre se levantó lentamente, como si el cuerpo le pesara. Supongo que merezco esto. Sí, respondí, lo mereces, pero para lo que vale. No hice esto solo para herirte, lo hice para demostrar que estabas equivocado. Asintió, caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Por lo que vale, hijo, estoy orgulloso de lo que construiste aquí. Debí verlo antes. Me quedé quieto. Sí, debiste. Cuando se fue, me quedé sentado mucho tiempo. Había conseguido todo lo que quería. Validación, reconocimiento, la prueba de que yo era mejor que Raúl, la caída de Rivas e Hijos, y aún así, me sentía hueco, porque ninguna victoria te devuelve los años que pasaste rogando ser visto. Eso fue hace 3 meses. Rivas e Hijos se declaró en bancarrota el mes pasado. Mi padre liquidó maquinaria, vehículos, herramientas y parte del terreno donde guardaban equipo. Raúl consiguió trabajo en una constructora competidora, con la mitad del sueldo que ganaba antes, y,
por primera vez en su vida, reportando a alguien que no lo trataba como príncipe. Mi padre empezó a llamarme cada tanto. Al principio era incómodo. Preguntaba por la empresa, por los proyectos, por la vida. Luego, una tarde, soltó la pregunta real. ¿Tienes algún puesto disponible en Cumbre? No respondí de inmediato. Lo pensé varios días. Me debatí entre el resentimiento y la utilidad. La empresa estaba creciendo. Necesitábamos supervisores experimentados. Y mi padre podía ser valioso si aprendía algo que nunca había practicado conmigo. Humildad. 3 semanas después lo contraté como supervisor de proyectos. El primer día llegó temprano, sin orgullo, sin comentarios, sin actuar como dueño. Me pidió hablar en privado. Marcos, quiero que sepas algo. Aquí tú eres el jefe, sin trato especial por ser mi padre. Si me equivoco, corrígeme. Si no sirvo, despídeme. Lo miré largo. Bien, porque eso es exactamente lo que haré. Hasta ahora, ha sido excelente, sorprendentemente excelente. Cuando no está tratando de elegir favoritos entre sus hijos, mi padre es un buen supervisor. ¿Quién lo hubiera dicho? Raúl me llamó la semana pasada. Primera vez que hablábamos desde que renuncié. Su voz no tenía esa seguridad de siempre. Marcos, quiero disculparme. Debí defenderte con papá. Yo sabía que eras mejor en la parte del negocio que yo, pero fui egoísta. Dejé que me diera algo que no merecía. Me quedé en silencio. Un poco tarde, ¿no crees? Sí, probablemente. Pero quería que supieras que tenías razón. Yo no estaba listo para dirigir esa empresa. No sé si algún día esté listo para dirigir una. ¿Qué vas a hacer ahora? No sé. Tal vez volver a estudiar. Aprender todo eso que intentaste enseñarme. Y tal vez, si estuvieras dispuesto, trabajar en Cumbre. Solté una risa. ¿Quieres trabajar para mí? Quiero aprender a hacer las cosas bien. Y tú eres la única persona que conozco que realmente sabe dirigir una constructora. No le di respuesta inmediata. Todavía no estoy seguro. Una parte de mí piensa que sería profundamente satisfactorio ver al niño dorado empezar desde abajo. Otra parte de mí piensa que hay pasados que no se deben mezclar con el presente. Pero si entra, ya lo sabe. No habrá oficina especial. No habrá título inventado. No habrá atajos. Le dije, si de verdad quieres trabajar aquí, empiezas como ayudante general, desde abajo. Tal vez con el tiempo subas a jefe de cuadrilla. Si lo mereces. Hubo un silencio. Luego dijo, eso es justo, y por primera vez, le creí. Ahora mi enfoque está en Cumbre. El próximo mes vamos a competir por un proyecto de rehabilitación hospitalaria de $15 millones. El tipo de trabajo que Rivas e hijos jamás habría podido manejar. El tipo de reto que me hace despertar con hambre, con ganas, con propósito. Mi madre todavía me invita a comidas familiares, pero el ambiente cambió. Antes todo era Raúl, los logros de Raúl, las ideas de Raúl, el futuro de Raúl. Ahora me preguntan por mi empresa, por expansión, por proyectos, por cómo funciona nuestro sistema digital, por qué los clientes nos prefieren. Es raro ser el hijo exitoso después de pasar tantos años siendo la decepción. No voy a fingir que no me gusta, pero también aprendí algo. La validación que llega tarde ya no alimenta igual, porque cuando por fin todos dicen, siempre supimos que eras capaz, una parte de ti quiere responder, no. No lo sabían, yo lo sabía, y tuve que destruir la imagen que tenían de mí para que ustedes lo vieran. Los colegas de mi padre ahora me llaman el que realmente entendía la construcción. Me invitan a desayunos de negocios, me preguntan por tecnología, me felicitan por modernizar la industria local. Los mismos hombres que antes se reían de mis pantallitas ahora quieren saber qué software usamos. La vida tiene un sentido del humor cruel. A veces me siento frente al ventanal de mi oficina y pienso en el niño que escuchaba a su padre decir, Raúl nació para esto. Pienso en el joven de 19 que solo quería modernizar un sistema y recibió burlas. Pienso en el hombre de 32 sentado en una cena, viendo cómo entregaban su futuro a su hermano. Y quisiera decirle, no discutas, no ruegues, no intentes convencer a quien decidió no verte. Construye algo que no puedan ignorar, porque esa fue mi verdadera venganza. No fue quitarles clientes, no fue ver caer Rivas e hijos, no fue tener a mi padre sentado frente a mí llorando. La verdadera venganza fue convertirme en todo lo que dijeron que no podía ser, y hacerlo tan bien que el mundo se lo repitió en voz alta. No soy ingenuo, sé que parte de lo que hice fue agresivo, quizá incluso inmaduro. No voy a disfrazarlo de nobleza perfecta. Quería demostrar un punto, quería que doliera, quería que mi padre sintiera, aunque fuera por un minuto,
lo que yo sentí durante años. La diferencia es que yo no inventé nada. No mentí, no saboteé obras, no robé contratos con engaños. Solo ofrecí algo mejor. Y cuando el mercado eligió lo que mi padre despreciaba: orden, tecnología, transparencia, competencia, todo lo que él llamó demasiado académico, todo lo que, según él, no era construcción real. Ahora mi empresa crece más rápido de lo que imaginé. Tengo empleados que confían en mí, clientes que vuelven, proveedores que respetan nuestros pagos, y un equipo que sabe que en Cumbre nadie asciende por apellido, asciende por resultados. A veces mi padre me observa en reuniones, no con resentimiento, con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Yo lo noto, no siempre sé qué hacer con eso. Parte de mí sigue siendo hijo, parte de mí sigue queriendo que diga, perdóname, y parte de mí ya no necesita escucharlo, porque el perdón no siempre es reconciliación. A veces es simplemente dejar de vivir intentando ganar una discusión vieja. Raúl está pensando si acepta empezar desde abajo. Si lo hace, será difícil para él. Tendrá que recibir órdenes de personas que antes lo llamaban jefe. Tendrá que llegar temprano, aprender, equivocarse, escuchar, y quizá, por primera vez, ganarse algo sin que mi padre se lo entregue. Si lo logra, tal vez podamos tener una relación distinta. No como el favorito y el invisible, sino como dos adultos que por fin entienden lo que la familia hizo con ellos. Porque esa es otra verdad incómoda. Raúl también fue dañado por el favoritismo. A mí me enseñaron que nunca era suficiente. A él le enseñaron que no necesitaba esforzarse. Ambas mentiras destruyen. Solo que una se ve como abandono y la otra como privilegio. Mi padre perdió su empresa por no entender eso, por confundir masculinidad con ruido, liderazgo con carisma, tradición con terquedad, y lealtad familiar con obediencia ciega. Yo perdí años intentando demostrar mi valor dentro de un lugar que ya me había asignado un papel, pero al final gané algo más grande. Mi propio nombre, mi propia empresa, mi propia forma de hacer las cosas. La gente dice que a veces tienes que quemarlo todo para demostrar que tenías razón. No sé si eso siempre sea cierto. Quemar cosas deja humo, deja cicatrices, deja silencio en cenas familiares, pero también hay estructuras tan podridas que no se pueden remodelar, solo se pueden abandonar, y construir algo nuevo al lado. Eso hice. Mi padre entregó la empresa a mi hermano dorado frente a todos. Yo me fui en silencio, y 2 años después, cuando el polvo se asentó, el mundo pudo ver la diferencia entre recibir un trono y saber construir un reino. Rivas e Hijos fue el legado de mi padre. Cumbre es el mío, y esta vez, nadie me lo entregó. Lo levanté yo, ladrillo por ladrillo, contrato por contrato, herida por herida. Y si algún día alguien vuelve a decirme que no soy lo bastante hombre para dirigir una empresa de construcción, solo voy a sonreír, porque mis números, mis obras y mi equipo ya respondieron por mí.